Hola, ¿cómo estáis? Hoy en Charlando con tengo el privilegio de entrevistar a Antoni Bolinches. Buenas tardes, Antoni, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Josefina. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y a todas las personas que nos estáis viendo y escuchando, muchas gracias por estar una vez más aquí. Bueno, voy a presentar al invitado. Antoni Bolinches es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y también en Psicología. Es máster en Sexualidad Humana, impulsor de la psicología humanista en España y creador de la terapia vital para el tratamiento de conflictos, disfunciones sexuales y otras... Sí, lo aplico a todos los ámbitos, de la problemática asociada con las inseguridades. Y esas inseguridades se manifiestan en dos ámbitos, en nuestras relaciones profesionales, sociales y en nuestras relaciones de pareja. En definitiva, la terapia vital es aprender de lo que vivimos para vivir mejor. ¿Y qué nos ayuda a vivir mejor? Pues tener buenas amistades, buena familia, buen trabajo y relaciones amorosas armónicas. La terapia vital está al servicio de aprender de lo malo para sacar una lectura positiva que nos ayude a superar las dificultades. Esto es genial, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Sí. Y entre otras actividades docentes también destaca su labor pedagógica como profesor del máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la Facultad de Medicina de Barcelona. Sí. Y del máster en Educación Emocional de la Universidad de Barcelona. Además, Antoni Bolinches divulga todo lo que sabe, que es mucho, y publica libros de autoayuda y psicología activa. Ya tiene más de 10, creo, y bueno, sí, no paras, ¿eh? 10 libros que podríamos calificar de ensayo psicológico, autoayuda o psicología práctica, y luego un hobby que tengo, que son los aforismos y las reflexiones, que también tengo 3 antologías, pero una es mía, que ya hace 15 años que se publicó, Los colores de la vida, y ahora sale el año que viene esa revisada, renovada, actualizada y ampliada, que serán mis mejores pensamientos. Y 2 antologías, que son 10 maestros y un aprendiz, y 1000 citas que invitan a pensar, que son de los grandes pensadores de la historia. Por eso, curiosamente, mis mejores libros no son míos. Pues claro, no me voy a comparar ni con Freud, ni con Descartes, ni con Séneca, ni con los grandes... Bueno, cada uno hace su aportación, ¿no? Y la tuya es muy importante. Es importante en el doble concepto de la palabra. Importante porque me importa, me siento realizado al hacerlo. Y importante para mí en la versión más relevante de lo que debería ser la importancia de las cosas, que es que ayude a las demás personas. Exactamente. Para mí las labores importantes han de tener esa doble connotación. Es importante para mí porque me realizo y es bueno para los demás. Por eso, claro, la psicoterapia tiene una ética de servicio. Estamos realizándonos mientras ayudamos a los demás. Para mí, por eso es una de las profesiones más dignas que puede desarrollar una persona. Esta visión de la psicología también, que no todo el mundo la tiene igual, estaría un poco, bueno, centrada en la psicología humanista, ¿no? De la que tú eres impulsor. Bueno, impulsor, sobre todo fui el introductor en España. Sí. Mi primer libro, tú todavía no habías nacido, o sea, lo publiqué cuando tenía 40 años, ahora tengo 75. Y sí, es cierto que fui el primer psicólogo español que publicó en Editorial Kairos, que entonces publicaba a los humanistas norteamericanos, publicó mi primer libro, El cambio psicológico, que actualmente sigue estando a la venta a través de Editorial Planeta, dentro de una de sus editoriales, que es Paidós. Por tanto, es un libro que lleva 35 años vendiéndose. Es atemporal, ¿no? Como dice mi editor, primero, que fue Agustín Pánica, el hijo de Salvador Pánica, sí, el creador
de Editorial Kairos, dice: Toni, no escribiste un bestseller, pero escribiste un bestseller, porque es verdad, porque que el libro se mantenga en catálogo es un libro que se mantiene. Para mí es una gran gratificación que todos mis libros se siguen vendiendo, claro desde sí. El cambio psicológico, que fue el último, hasta el primero, hasta el último, que precisamente es de citas, 1000 citas que invitan a pensar. Sí, es que las citas a mí me encantan, soy muy amante de las citas. Bueno, porque además tienen un valor terapéutico. Un gran valor. En la terapia vital, es decir, son lemas terapéuticos, son cosas que te refuerzan una idea o te ayudan a intuir la solución. El gran problema de las citas como instrumento terapéutico está en hacerlo en el momento adecuado y utilizar la cita adecuada. Claro, en 1000 citas, naturalmente, hay 1000 citas ajenas, pero citas propias, tengo unas 2000 citas propias. De hecho, mi próximo libro, que saldrá en febrero, es precisamente mis mejores pensamientos, y allí publico 700 de esas citas. Pero te pondré un ejemplo, porque sé que tu colectivo está muy interesado en temas de psicología práctica, autoconocimiento y autoayuda. Imagínate que tú me vienes a ver como cliente porque te ha dejado tu marido y estás llorando desconsoladamente, y tú, mientras lloras desconsoladamente, yo te digo a ti: ¿sabes qué decía Nietzsche? ¿Tú qué me contestas? En este caso creo que sí, pero te diría que no. ¿No? Seguramente. Vale. Tú imagínate que no sabes lo que diría Nietzsche y me dices: no lo sé. Y entonces yo te contesto: pues Nietzsche decía que todo lo que no nos mata nos fortalece. Así es. Si yo te digo eso, en ese momento, cuando tú estás llorando desconsoladamente, ¿crees que eso te ayuda? Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. En ese momento sí, porque si tú eres capaz de positivar la situación, aunque no sea correcto, buena, pero es peligroso, porque puedes pensar que no estoy empatizando contigo. Y ahora te voy a reformular la situación. Y tú ya llevas 2 meses de terapia, y vienes a los 2 meses y te pregunto: ¿cómo estás, Josefina? Y tú me dices: ya estoy mejor. Y entonces yo te digo: ¿sabes lo que decía Nietzsche? claro, ahí es mucho más adecuado. Exactamente. Porque refuerza. Porque hay el momento natural. En el primero es peligroso, porque es un revulsivo. Y como tú dices, eso demuestra que eres una persona proactiva y podría ser que te ayudara a ti. Bueno, Antoni, entrando de lleno en el tema del motivo de la entrevista, que es para hablar de este libro, que aunque no es una novedad, yo creo que es un libro atemporal, ¿no? Sí. Y además está plenamente vigente en todos los aspectos, porque yo me lo he releído, que yo lo había leído, y la verdad es que lo encuentro plenamente vigente, donde tratas en profundidad el tema de la autoestima, cómo podemos mejorar. Por eso me ha parecido tan interesante invitarte para hacer una entrevista sobre este tema, porque yo creo que cualquier persona a lo largo de su vida ha pasado por una época de baja autoestima, la adolescencia, o a lo mejor hay personas que la sufren de forma crónica, ¿no? Sí, por eso planteo una teoría de la seguridad y la manera de mejorar la seguridad. Pero a la vez, por eso, fíjate que el subtítulo del libro es Una nueva teoría de la seguridad personal. Como tú dices, este libro tiene ahora 7 años, pero curiosamente ha sido mi libro más vendido durante la pandemia. Claro. Y hablábamos con mi editora, porque claro, mis libros, por suerte, como tú dices, son intemporales, porque lo que tratan es de la naturaleza humana y cómo podemos mejorarnos. Pero la pregunta que nos hicimos es: ¿por qué este libro, con el que no hemos hecho ninguna promoción especial, ha sido el más vendido durante la pandemia? La conclusión que sacamos
es que precisamente en la pandemia las personas empezaron, al verse desasistidas de referentes de comportamiento en una situación nueva y desestabilizadora, en que la ciencia no tenía respuesta, la política no tenía respuesta, evidentemente se produjo un colapso del funcionamiento social. Seguramente las personas empezaron a confiar en su propio potencial. Claro. Y empezaron a mirar hacia adentro. La teoría que en algún sentido comparte mi editora es que el secreto de la autoestima ha sido un éxito de ventas durante la pandemia, precisamente porque las personas han empezado a buscar soluciones dentro. Fíjate que vivimos en una sociedad... Las soluciones vienen de dentro, no de fuera. Lo que pasa es que todo es exterior ahora. Bueno, aunque los problemas vengan de fuera, las soluciones siempre vienen de dentro. Este es uno de mis aforismos. Bien, ¿de qué habla el secreto de la autoestima? Subtítulo: una nueva teoría de la seguridad personal. Como tú sabes, hasta ahora había un reduccionismo que asimilaba autoestima con seguridad. Y yo lo que diferencio es 4 factores distintos que todos ellos son los que generan la seguridad. Y a la autoestima le doy solo un valor importante, pero primigenio. Después de la autoestima, a partir de cierta edad es importante la autoimagen. A partir de cierta edad es importante el autoconcepto. Y a partir de cierta edad es importante la competencia sexual. Por eso planteo una teoría de la seguridad fundamental. Podríamos decir metafóricamente, la seguridad sería una mano de 4 dedos. Y por cada uno de estos dedos nos entra o se nos va la seguridad. Claro. Y por la palma de la mano se interactúan, se comunican, se neutralizan o se potencian. Dentro de estos 4 conceptos, el autoconcepto sería quizás más importante, ¿sí? Porque es a través del cual hemos de resolver todos nuestros problemas. Es el secreto de la autoestima, que la manera de resolver mis problemas es desarrollar el autoconcepto. Lo voy a explicar rápidamente, definiendo operativamente los 4 elementos. Primero, autoestima. ¿Qué entendemos por autoestima? Lo que yo me quiero en función de cómo me he sentido querido en la infancia y los refuerzos que he recibido por vía amorosa, sentimental y amical. Si me han querido mis padres, mis hermanos, mis primos, mis compañeros de colegio, tendré una buena autoestima. Pero a partir de los 13 o 14 años, todo niño y toda niña tiene una primera crisis existencial, que es la crisis psicoestética. Sí. Muy importante esa edad. Claro, la autoimagen. Soy suficientemente guapo, soy suficientemente alto. Las mujeres, tengo más pecho, menos pecho. ¿Cuál es mi estructura y mi física? ¿Hasta qué punto resultaré atractiva? Bien, esa es la primera crisis existencial. Es la primera y además está favorecida con la exigencia psicoestética. Claro, vimos una dictadura psicoestética. Las mujeres que nacen 90, 60, 90, ya resulta que no son óptimamente atractivas. O sea, es una cultura de la frivolidad. Ahora también está afectando ya a los hombres, ¿eh? Pues sí. Sí, porque el que no tiene musculitos pues ya entra dentro de los cánones. ¿Y qué me pasa a mí si tengo una baja autoestima y encima soy pequeño y feo? ¿Qué hago? ¿Me suicido? No, claro que no. Tengo un recurso, el autoconcepto. El autoconcepto no depende de si soy guapo o feo, o si me han querido o no me han querido, sino depende de si yo me hago querible con mi comportamiento. Por eso te he dicho antes que la terapia vital es una fórmula para positivar la adversidad y para convertir el sufrimiento en crecimiento. ¿Qué es el autoconcepto? Lo que yo me valoro. Y eso no depende de si soy guapo o feo, alto o bajo, o si
en algún sentido me han querido más o me han querido menos, sino depende de mis facultades intelectivas, caracteriales y de personalidad. Evidentemente, por poner un ejemplo gráfico, suponemos que de autoimagen debe estar mejor el George Clooney fíjate, 75 años, ya estoy perdiendo la memoria, a pesar de que la ejercito. El Woody Allen, ¿no? Vale, se supone que el Woody Allen no puede tener la misma autoimagen que el George Clooney o cualquiera de los astros que son los hombres más atractivos de Hollywood. Ahora, ¿Woody Allen se puede curar? Pues podría curarse. Se ha curado a través de sus películas o se ha puesto más enfermo, porque aquí hay otro problema que es cómo gestionamos el éxito. Pero teóricamente Woody Allen puede tener un buen autoconcepto, porque el autoconcepto es la percepción de mis facultades intelectivas, caracteriales y de personalidad. Claro, de hecho hay personas que seguro que tienen un autoconcepto muy sólido y a lo mejor no son atractivas. Bueno, pero ganan atractivo con su autoconcepto. Exactamente. En una encuesta que hice cuando escribí mi libro El arte de enamorar, hice una entrevista a 1000 mujeres de toda España y la pregunta era: ¿qué rasgos debe tener un hombre para que tú te enamores de él? ¿Sabes cuál fue el requisito que acaparó el mayor consenso? No sé. La inteligencia. Y preguntando a qué se referían, se estaban refiriendo, y por eso creé el concepto yo, a la inteligencia constructiva. Esa inteligencia que al utilizarla hace sentir bien al receptor y por tanto se siente bien el emisor. Porque si yo con mi inteligencia te hago sentir mal, claro, esa inteligencia nos enamora. Por tanto, la inteligencia. Después, ¿sabes cuál era el segundo factor? La simpatía. Sí. Es que eso es muy importante, que te haga reír esa persona, ¿no? Claro, si yo soy feo, y porque soy feo, voy por la vida pegando codazos, enfadado con todo el mundo y ofendiendo a todo el mundo porque estoy enfadado con la vida, entonces nadie me querrá. Pero si yo soy feo y acepto mi fealdad superadoramente, porque en la vida lo primero que hemos de hacer es autoanalizarnos. En el libro previamente hay una evaluación de los factores de la seguridad en 3 épocas distintas de la vida. A los 20 años, a los 40 y a tu edad actual cuando lees el libro. Y la propia persona se da cuenta. Sí, de la evolución. Claro, ¿no? Por ejemplo, en autoestima todo el mundo se puntúa mejor a los 40 que a los 20, a no ser que haya tenido un accidente traumático y que haya perdido un miembro. Entonces, claro, eso ya afecta a la autoimagen de una manera considerable. Pero, ¿por qué la autoestima y la autoimagen están tan relacionadas y se compensan o se perjudican recíprocamente? Porque si yo resulta que a los 20 años aún no he superado que soy feo, yo me pondré un 6 en autoimagen. Pero a los 40 años, si yo no he aceptado que soy feo, ya me he neurotizado. Y por tanto, evidentemente voy a tener un problema psicológico. Pero si yo he aceptado mi fealdad, o he intentado corregirla, y aquí entramos en un tema interesante, ¿cuándo está justificada o no una intervención de cirugía estética? Esto es muy personal. Solo te diré un dato estadístico. De cada 3 mujeres que han venido a mi consulta, porque han leído El secreto de la autoestima o cualquier otro de mis libros en los que hablo de la seguridad personal, y vienen a decirme: yo me quiero operar. Casi siempre es la rinoplastia, la mamoplastia,
o los labios. Vale. Bien, yo les digo, si os parece, trabajamos un poco sobre vuestra autoestima, vuestra autoimagen, vuestro autoconcepto. La competencia sexual queda un poco aparte, aunque es relevante para otros aspectos, pero para que se entienda bien el ejemplo. Y después de entre 4 y 6 sesiones, 2 de cada 3 mujeres deciden no operarse. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se les ha arreglado la nariz o el pecho? No, han mejorado menos. Se han aceptado mejor y se han dado cuenta que su inseguridad, aunque podía estar relacionada con que su nariz o su pecho no tuviera el perfil óptimo de atractividad, aceptándose superadoramente y ganando confianza y mejorando a través del autoconcepto, que es el que dirige la conducta manifiesta, y aceptando positivamente su realidad, estaban ganando una seguridad que les permitía aceptarse mejor y superar la inseguridad anterior. Y todo esto era una reflexión de la razón por la cual a los 20 años todo el mundo se puntúa más abajo que a los 40 en autoimagen. Claro. Y entonces les preguntan, oye, ¿cómo es posible? Porque además es un ejercicio que hago en mis cursos de crecimiento personal o en presentaciones de libros. Y a ver, que levante la mano aquella persona que a los 20 años tenía algún complejo o alguna inseguridad psicoestética. ¿Sabes qué ocurre? Casi todo el mundo levanta la mano. Y entonces ahora digo, es normal. Y ahora, que levante la mano aquel que ahora se acepte mejor que cuando tenía 20 años. ¿Y sabes qué ocurre? Que todo el mundo levanta la mano. Y ninguno de ellos, o casi ninguno, se ha hecho una intervención de cirugía estética. Claro. Simplemente que han hecho aceptarse mejor. Esto forma parte también, me imagino, del proceso de maduración, ¿no?, de la persona. Es que la Esto lo maduración es podríamos eso. ligar con lo que también hablas en el libro que citas a Eric Berne, entre otros, del PAN, ¿no? Hablas Que es el tú, sistema que utilizo para que las está- personas entiendan cómo pueden hablar consigo mismas. que a mí esto me ha encantado porque además es muy fácil de Sí, entender. todo el mundo lo Lo puedes entiende. aplicar a cualquier área de tu vida, ¿no? Mira, no lo diría yo mejor. Explica un poquito de qué va para que la gente se quede al menos con algo así rápido que lo pueden aplicar ya desde hoy mismo. Sí, mira, Eric Berne, que fue el creador del análisis transaccional, creó una manera de explicar el comportamiento muy sencilla de entender, y también es sencilla de entender porque es fácil de explicar. PAN es el acrónimo de padre, adulto, niño. Y el padre, el adulto y el niño son los 3 estados del yo. Como yo puedo estar en relación a mí mismo en función de cómo en mi parte psicológica domine más el padre, el adulto o el niño. Y también en función de cómo yo me relacione contigo y en ti predomine más el adulto, el padre y el niño. Pero primero vamos al diálogo interior. ¿Qué es el niño? Pues nuestra parte infantil. Y el niño se guía por el principio de placer. Y ese niño está en nosotros. Y hay cosas del niño que deberíamos conservar como Claro. adulto. La capacidad de innovar, de jugar, de divertirnos, de fabular. Pero hay 2 cosas del niño que si queremos ser adultos maduros hemos de superar. La primera, la poca resistencia a la frustración. Y la segunda, la poca capacidad de autodisciplina. Madurar no es más que mejorar la capacidad de resistir la frustración y tener mayor resistencia a partir de esa capacidad de gestionar la frustración. Naturalmente se desarrolla la capacidad de autodisciplina. Si queremos conseguir cosas importantes en la vida,
nos hemos de autodisciplinar al servicio de nuestros objetivos vitales. Y el niño le gusta divertirse, no autodisciplinarse. Ahora bien, ¿el niño puede hacer siempre lo que quiere? No. ¿Quién se lo prohíbe? El padre. ¿Qué es el padre? Las normas sociales interiorizadas. Pues aquí tenemos el gran problema de todo ser humano. Tiene un niño que quiere hacer lo que le da la gana y tiene un padre que, como dice una canción de Serrat, niño, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Niño, principio de placer, padre, sentido del deber. Y si no ponemos nada en medio de esto, entraríamos en la esquizofrenia. Entre la distancia del niño y el padre, hemos de desarrollar el adulto. El adulto es el mediador entre lo que necesita el niño y lo que nos permite o prohíbe el padre. ¿Qué es una persona madura? Una persona que desarrolla el adulto en grado suficiente como para permitir y satisfacer las necesidades del niño sin entrar en conflicto con las normas y las prohibiciones del padre. Y eso es la madurez, que me permito y que me prohíbo. Pero fíjate que eso no es solo la madurez, eso también es la libertad. Yo soy libre no porque me permito lo que quiero, sino porque me prohíbo lo que debo. Si yo siempre hago lo que quiero, yo no soy libre, soy esclavo de mi niño. Claro. Si siempre me prohíbo lo que debo, soy un frustrado que por hacer siempre lo que debo, nunca hago lo que quiero. Por eso defino la madurez como placer suficiente con deber necesario. Pero es más, las personas óptimamente maduras, cuando tienen un conflicto entre placer suficiente y deber necesario, eligen el deber necesario, porque el deber necesario es lo que garantiza la libertad de los demás. Exactamente, así es. Entonces, Antoni, el hecho de que con el sufrimiento algunas personas se destruyen y otras se construyen, ¿esto tendría alguna relación con el padre, el adulto y el niño? Exactamente. Mira, ¿quién se destruye? ¿Quién no hace suficientemente caso al padre para desarrollar suficientemente al adulto para que el niño se controle en su manera de divertirse y de disfrutar? A ver, pongamos un ejemplo, por desgracia, de actualidad. ¿Quién quiere drogarse? ¿El padre, el adulto o el niño? El niño en este Evidentemente. caso. ¿Quién dice que no te drogues? El padre. ¿A quién debería hacer caso el niño? Al padre. Claro. ¿Y quién ha de tener la fuerza suficiente para decirle al niño que la droga es mala? El adulto, de manera razonada y razonable, con la información que recibe de los padres externos y del propio padre interno. La ciencia te dice que la droga es mala, conoces algún ejemplo de personas que se han autodestruido, etcétera, etcétera. Claro, la gran diferencia entre la persona madura y la persona que se neurotiza reside en el ejercicio de la voluntad. Quien tiene voluntad tiene futuro, y quien no se convierte en verdugo de sus propios proyectos. De hecho, en mi penúltimo libro, Tus 4 poderes, que aquí también entraríamos en las 4 facultades del potencial potenciales humano, que explico en otro libro posterior al secreto de la autoestima, que sería un poco la ampliación, como la segunda parte. Mira, si tuviera que definir la terapia vital a través de mis libros de autoayuda, diría que la teoría de la seguridad está explicada en el secreto de la autoestima, y la teoría y práctica del desarrollo de potenciales está explicada en Tus 4 poderes. Porque ¿cuáles son sus 4 poderes? Y fíjate que ya hemos hablado del primero, la inteligencia constructiva. El segundo, la voluntad reforzada. El tercero, la actitud positiva.
Y el cuarto, la bondad buena. Inteligencia constructiva, ya lo hemos dicho. Utilizo la inteligencia de manera tal que en la interacción con los demás resulta bueno para ellos y por tanto bueno para mí. Inteligencia destructiva, aquella que yo utilizo para inferiorizar a los demás o para autoafirmarme yo. Hay una frase genial del gurú Yusterva que dice: hay personas que intentan ser altas cortando la cabeza a las demás. Eso es la inteligencia destructiva. ¿Cuál es la constructiva? La persona que no es más ni menos que nadie, que sabe que nadie sabe tanto como todos juntos, que todos podemos ayudarnos los unos a los otros y que la mejor manera de facilitar nuestra felicidad no es fastidiar al prójimo, sino contribuir a la felicidad del prójimo. Lo que pasa que en la sociedad actual, no sé qué opinas tú, pero la inteligencia destructiva está bastante presente, ¿no? Porque hay mucha competitividad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate que hablo, el cuarto factor es la bondad buena. La bondad buena es que eres consciente de que hay mucha inteligencia destructiva y que tampoco has de dejar que abusen de ti. La bondad buena es la bondad del adulto. Pues analicemos, el niño, ¿para qué es bueno? Para que le quieran o para que le recompensen. De pequeñitos que nos has enseñado: si te portas bien te compraré un caramelo. Sí. Por tanto, y el padre, ¿por qué es bueno? Porque el sentido del deber se lo impone. El adulto, ¿por qué es bueno? Porque ser bueno es bueno para todos. Pero, como soy bueno desde el adulto, si tú te quieres aprovechar de mí, yo pondré un límite, pondré un freno. Claro, eso sería la bondad buena. Eso es la bondad buena. El ejercicio de una bondad suficiente para preservar el derecho a no perjudicarte y respetar el derecho que tienen los demás a no perjudicarlos a ellos. Y entonces yo regulo lo que me permito en función de mi fuerza, de mi esfuerzo, de la situación y de la circunstancia. Pero para eso necesito ese diálogo interior. ¿Qué me dice mi niño? Mi niño me dice: oye, tú ves a la tuya. ¿Qué me dice mi padre? Oye, recuerda que Kant decía en el imperativo categórico que hemos de actuar de manera tal que nuestra pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Vale, me acuerdo de lo que decía Kant. Y el adulto dice: bueno, ¿hago caso a Kant o hago caso a mi niño? Y dice: pues a veces hago caso a mi niño y a veces hago caso a Kant. Y como decía y definía Aristóteles la virtud, como el punto medio entre dos extremos que a su vez serían defectos. Sí, en el libro citas un ejemplo, hablando de la bondad buena, si no recuerdo mal, de una señora que su hija se divorció y cuidaba de sus hijos todos los fines de semana, ¿no? Exactamente. Hasta que la abuela al final dijo: bueno, claro, ser bueno tampoco ser tonto, evidentemente, ¿no? Bueno, esto lo digo yo, no lo dices tú en el libro, pero es eso, hay que encontrar ese punto medio que decía Aristóteles. ¿Quién abusa de ti te quiere? Esa es la gran pregunta. Y aunque yo te quiera a ti, si tú abusas de mí, te he de seguir queriendo, porque el amor no es incondicional. No. El amor, curiosamente, excepto el materno-filial, que se parece que está más condicionado sociológicamente e instintivamente, el amor amical y el amor amoroso no es condicional. Previamente, mejor dicho, es perfectamente y totalmente condicional, porque si tú no me quieres de la manera que yo quiero que me quieras, algún día te dejaré de querer. Claro. Y tú también. Y si tú me quieres mucho y cada día que nos vemos te pego una paliza, al tercer día ya no me querrás ver. Así es. Y, por tanto, y la otra gran pregunta es que, a pesar de que recuerdo que mi abuela decía: quien bien te quiere llorar te hará. Supongo que se refería al padre, ¿no? Y a la educación infantil. Sí, a la educación infantil exacto, es cierto, porque educar es poner límites y dar afecto. Y si tu nieto te pide un caramelo, dices: oye, pues ahora no es hora del caramelo,
a lo mejor el niño llora, Claro. pero le estás marcando un límite, se lo explicas y fíjate, aunque no lo entienda, sí entiende que le estás explicando algo y ve que le estás prestando atención. Por tanto, el tema no es lo que damos o prohibimos, sino cómo lo hacemos. Si lo hacemos de manera ponderada, adecuada, oportuna, dialogada, razonada y sobre todo, no hemos de castigar a los hijos ni a los nietos por cómo estamos nosotros, sino por cómo se comportan ellos. Y entendiendo el castigo como un elemento razonado de que todo lo que quiere su niño no puede ser satisfecho cuando eso conculca el derecho de los demás a preservar su propio bienestar. Y por eso cuando dos niños están jugando en el parque y uno le quita el juguete al otro, pues el padre o la madre le han de decir al niño: perdona, pero este juguete no es tuyo. El nene te lo deja así, pues puedes jugar. El nene está llorando porque se lo has quitado tú, pues evidentemente se lo has de devolver. ¿Qué es estar educado? Es ser consciente de lo que nos podemos permitir y de lo que nos hemos de prohibir. ¿Y quién está óptimamente educado? La persona madura. Y la persona madura es un sujeto viviente que ha aprendido durante suficientes años de las cosas que le han sucedido. Según mi teoría de la maduración personal, no alcanzamos la madurez hasta los 50 años y la seguridad hasta los 40. Fíjate. Y entre los 40 y los 50 es la década prodigiosa, donde de la seguridad avanzamos hacia la madurez, o según lo que nos pase, si no lo manejamos bien y la realidad es adversa, nos podemos neurotizar. ¿Y tú no crees que tal como está ahora la sociedad, seguimos siendo niños durante muchos más años? Porque ahora a los niños en general, Sí. se les ponen pocos límites. Sí, hay poca resistencia a la Tienen poca- frustración, exacto. lo que te decía antes. Tanto es así que uno de mis libros, digamos que tuvo mayor éxito en su momento, fue Peter Pan puede crecer. Y ahora he renovado los derechos y se seguirá publicando en el grupo Random House Mondadori. ¿Y qué hablo allí? ¿Qué es un niño Peter Pan? Un niño que necesita satisfacciones porque tiene carencias y necesidades afectivas que necesita suplir. ¿Sabes, por ejemplo, que los casos precoces de cleptomanía están relacionados con déficits afectivos, con carencias afectivas? Ya que me falta afecto, voy a coger cosas que me den gratificaciones. Por tanto, lo peor que nos puede pasar en la vida es no sentirnos queridos, pero a veces ocurre. Claro, y entonces, en el caso de los adultos, ¿no?, que ya deberíamos estar en esa fase de estar en medio entre el padre y el niño, ahora que la gente, hay este exceso de consumismo y que todo el día queremos lo último, estamos todavía en la fase del niño, ¿no? Por desgracia, estamos en una sociedad que tiene el niño hipertrofiado. Por eso es una sociedad neurótica. Y por eso el humanismo lo que está aportando al mundo es que la felicidad no dependa tanto de lo que tenemos y un poco más de lo que somos. La persona que confunde el ser con el tener está condenada, curiosamente, a la insatisfacción permanente, porque no he conocido personas más infelices que las que tienen mucho dinero, pero no tienen seguridad o madurez. Porque entonces se creen que valen porque tienen, cuando lo importante en la vida sería tener porque valemos. Cuando tú tienes por lo que tú haces, por lo que tú vales, por lo que tú consigues con tu esfuerzo, entonces tú valoras lo que tienes porque es una consecuencia de cómo eres. Pero cuando crees que eres porque tienes
porque has heredado, porque has tenido suerte en la primitiva, o porque has hecho un disco de platino y eso te coge en una edad temprana en la que se hipertrofia el ego, el niño se hincha y no desarrollas el adulto, entonces caes en una neurosis del éxito. Y entonces, fíjate que muchos de los actores, cantantes, jóvenes que han triunfado de manera desmesurada, todos han tenido problemas psicológicos que han necesitado tratar. Adams decía que el éxito ha hecho fracasar a mucha gente. Estoy de acuerdo. Lo que nos convendría es tener el éxito cuando somos mayores, porque cuando hemos de aprender del fracaso es de jóvenes. Y si de jóvenes aprendemos del fracaso, algún día tendremos éxito. Pero si tenemos un éxito temprano y no lo asimilamos bien, pronto fracasaremos y nos destruiremos. Así es, totalmente de acuerdo. Y es lo que tú comentas también en el libro, que solo llegamos a la felicidad a través de la madurez. Por lo tanto, si no maduramos, no seremos felices. Tendremos una felicidad hipotecada por el consumo, por la aprobación externa, por la teoría del éxito, por la superficialidad de lo que la sociedad considera relevante. Claro, las personas que alcanzan el éxito a una edad que no toca, tampoco me imagino que tienen tiempo de elaborar este autoconcepto de que hablábamos, porque están en fases anteriores. Y el éxito temprano siempre es desestabilizador y siempre necesita un apoyo psicológico, porque si no, se convierte en un narcisismo excesivo del niño que cree que todo se le puede permitir porque él es el dueño del mundo. Y cuando tú te crees que eres el dueño del mundo, es que eres esclavo de tus instintos. Súper interesante. Y ahora, para acabar, ¿la manera de ser es hacer o la manera de hacer es ser? Una pregunta. Aunque parezca un trabalenguas, es un ejercicio que planteo a mis alumnos, y vamos a situarnos rápidamente. La manera de ser es hacer, ¿correcto? Este es un aforismo que se contrapone a otro de Kant, que Kant dice Kant dice la manera de ser es hacer, y Lao Tse dice la manera de hacer es ser. Entonces, la pregunta que yo hago al público siempre es la misma. A ver, ¿quién creéis que tiene razón, Lao Tse o Kant? Unos dicen Lao Tse, otros dicen Kant, y alguien dice los dos. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que tengan razón los dos? Yo digo, es cierto, tienen la razón los dos. Pero la solución a este enigma es muy sencillo, que los dos tienen la razón en distintos estadios del proceso evolutivo. Cuando somos jóvenes, quien tiene razón es Kant, porque para ser, primero he de hacer. Si quiero ser bueno, he de hacer cosas buenas. Si quiero ser trabajador, he de trabajar. Si quiero tener una carrera universitaria, he de estudiarla. Por tanto, en función de lo que yo hago, yo me hago. Por tanto, en función de lo que hago, llego a ser. Ahora bien, si yo ya soy bueno, si yo ya soy maduro, ya soy estudioso, quien tiene razón es Lao Tse, porque si tú eres maduro, la consecuencia de tu comportamiento será la madurez. Si tú eres sabio, tu actitud vital será de sabiduría, y si tú eres bueno, tu actitud vital no te costará ningún esfuerzo ser bueno. Por tanto, cuando somos jóvenes, escuchemos a Kant y hagamos lo que debemos hacer para convertirnos en quien queremos ser. Y cuando somos, entonces la consecuencia natural de lo que somos se expresa en lo que hacemos sin ninguna dificultad. Por tanto, tengamos presente primero a Kant y luego entenderemos por qué podemos actuar
como nos dice Lao Tse. Muy interesante, pues ya lo sabéis. Tenéis que leer el libro y otros libros de Antoni y poner en práctica las cosas que nos ha comentado hoy. Pues muchísimas gracias. Otro día hablaremos de otros temas, porque quedan muchas cosas en el tintero. Encantado, José. Yo lo agradezco mucho y gracias a vosotros, cuidaros mucho y pensar en el padre, en el adulto y en el niño. Yo lo he puesto en práctica desde que leí el libro y me va súper bien. Seáis muy felices. Hasta la próxima.